Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Los Cuernos de la Luna con Jesús Brilanti y una servidora, Estela Guerra Garnica. Hoy vamos a hablar de arte en México. La fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Francisco de Goya. Esto es En los Cuernos de la Luna, presentado por Estela Guerra Garnica y Jesús Brilanti. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Estela, muy contento una vez más aquí platicando sobre estos temas tan interesantes sobre arte, cultura y bueno, pues el día de hoy el arte en México. Fíjate que noto que hay poca información en las redes sobre el arte en México. Como que para saber de algún artista tienes que buscarlo en específico. Y de algunos hay mucha información, más de la que necesitas y más tal vez de la que merecen. Así es, como desde el origen, ¿no, Estela? Es interesante analizar el hecho de que extranjeros venían a estudiar nuestro arte. Durante mucho tiempo se dedicaron a investigar, analizar, a datar lo que es el origen del arte en México. Es hasta tiempo posterior que los mismos mexicanos empiezan a hacer presencia en el estudio y análisis del arte en México. Háblame un poco de toda esta trayectoria del arte, porque pues hasta antes de los españoles era unos grupos originarios que generaron sus propias expresiones artísticas, pero después se impuso un estilo de arte pues que venía de la Edad Media prácticamente, de las expresiones artísticas en la época de la colonia, es arte religioso principalmente, está basada en los criterios del arte europeo, pero es hasta la Revolución Mexicana que se rompe con lo anterior, no desde la independencia, pero tú tendrías que decirme cómo ha sido la evolución del arte en México y si realmente hemos logrado generar una corriente de arte mexicano. Claro, Estela, pues sí, deberíamos de comenzar hablando sobre el hecho de que el arte mexicano es tan vasto que vale la pena mucho hacer un análisis que forzosamente lo tenemos que dividir en tres etapas: arte prehispánico o arte precolombino, arte novohispano y arte moderno mexicano. Son las tres grandes edades, dicen muchos autores, entre ellos, mira, aquí a la mano tengo un libro maravilloso de una persona de origen extranjero, Jacques Lafay, bastante voluminoso, una presentación padrísima, pasta dura, que nos habla precisamente simbiosis, arte y sociedad en México. Arte y sociedad en México. Él logra sintetizar el arte y la sociedad en este documento. Decíamos, es tan vasto, tan maravilloso, y como bien tú lo decías, en muchos sentidos hay poca información, al menos en Internet. Las nuevas generaciones creen que pueden encontrar todo en Internet. No es así. Y uno de estos hechos lo prueba el arte mexicano. No hay quien se haya dado la tarea de subir este tipo de información. ¿Por qué será? ¿Por qué? Pues son bastantes los factores como profesor de la materia precisamente de historia del arte en México. Son muchos los elementos, los factores que pues pueden llegarnos a dar una respuesta del por qué. Una de estas cuestiones es, como bien lo llegó a mencionar Octavio Paz y algunos otros autores, bueno, en primer lugar, pues hay que entender que el arte precolombino, el arte prehispánico, no es arte mexicano propiamente, porque no existía México. Creo que es un gran error, un grave error que sostienen muchas personas en México y a nivel internacional. Asocian por ejemplo, los mexicas, los mayas, los olmecas los asocian con el mexicano, pues no eran mexicanos, eran sociedades totalmente diferentes a que hoy día conocemos como México, pero sí hay que decir que aunque no era México, son los orígenes. Ellos tenían otra cosmovisión, Muy diferente. sí, muy Sí. distinta y otra edad social diferente a la de los españoles que trajeron todas sus armas y todas sus creencias judio-cristianas y que no comprendieron lo que los otros eran, lo que los otros hacían. En su estrecha visión del mundo, su visión histórica, los que llegaron a los pueblos que ellos encontraron los consideraban salvajes. Así es. Bueno, para ellos era importante cambiar a esa gente para que pensaran y vieran el mundo como lo veían ellos.
pero eso hizo que destruyeran todo lo que estaba ahí. Por suerte, muchas cosas se conservaron. Y entonces hablas de 3 etapas. El arte novohispano, que creo que es el que heredamos nosotros al siglo XX, cuando empezamos a ir a los museos, había infinidad de arte novohispano, que ahora ya, por cierto, ya no está. Estaba el Museo por ejemplo, el Museo del Virreinato en el centro de la Ciudad de México, y ya no está. Pero yo sí vi muchísima obra sacra de pintores mexicanos, pero que pintaban como los europeos y representaban santos y todo esto. Como para la Iglesia Católica en México fue súper importante el arte para difundir sus ideas y educar al naciente México, ¿no? Que ellos mismos ni cuenta se habían dado que había otro grupo social. O sea, los españoles hacían con frecuencia los censos de población para determinar cuántos negros había, cuántos indios, cuántos españoles, cuántos criollos. Pero las no castas. Sí, las castas, pero no se habían dado cuenta que había otro grupo, porque cuando los niños nacían en familias españolas, los consideraban españoles y viceversa, aunque nacieran güeritos, pero en familias indígenas eran indígenas, hasta que después vieron que no, que era otro grupo, otra, digamos, casta. Ya lo decíamos, no era México en la primera etapa, sí es nuestro origen, es parte del origen. Arte mesoamericano, también llamado. El término Mesoamérica empieza en La Quemada, Zacatecas, ahí al norte, y termina en Copán, en Honduras, al sur. Entonces lo que va de La Quemada, Zacatecas, a Copán, en Honduras, es lo que geográficamente se conoce como Mesoamérica, término instalado por Paul Kirchhoff. Entonces todas las culturas que se desarrollan en este bloque es lo que nosotros vamos a conocer como, hablando de arte precolombino. Oficialmente la gran cultura madre fueron los olmecas, esa fue la primera, pero antes de los olmecas hay civilizaciones menores que se instalaron precisamente en el Estado de México, lo que hoy conocemos como Estado de México. Fueron de las primeritas civilizaciones. Antes de los olmecas ya había manifestaciones artísticas. En una de estas encontramos algo muy característico, que son las llamadas Prairie Ladies, término extranjero. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Por el análisis, investigación de campo que vinieron a ser extranjeros, ingleses, franceses, sobre todo. Y entonces se encuentran estas figurillas, eran estatuillas de mujeres que representaban la fertilidad, representaban la tierra, la madre tierra. Sí, estas manifestaciones son comunes en todos los pueblos antiguos, sí, como ese culto a la naturaleza. Sí, de las primeras que encontraron fueron estatuillas de este tipo, y cronológicamente pues son las más antiguas a nivel Mesoamérica. Y bueno, pues a partir de estas primeras civilizaciones llega la gran madre cultura mesoamericana, que son los olmecas, y pues ahí vemos también una manifestación muy importante en materia de arte. Las estelas olmecas, las cabezas colosales, que probablemente sea lo más conocido de los olmecas a nivel mundial. Sí, bellísimas, que incluso se piensa que tienen rasgos africanos por los labios carnosos y los ojos abultados. Sí, viene toda esta amalgama de teorías y demás por los rasgos físicos de estas bellísimas, gigantescas, y que también pues teorías o de repente algunas formulaciones sobre el hecho de que existían de cuerpo completo, ¿no? Que solamente las cabezas eran las que sobresalían a nivel tierra. Pero bueno, hasta ahorita han sido simples teorías, no se sabe realmente. Y hablando de arte, Estela, soy fanático desde hace años del arte mesoamericano, y una de mis piezas de arte favoritas es la pieza del luchador. La pieza original, si no me equivoco, está ahí en Ciudad de México, en el Museo de Antropología e Historia. Uh-huh. Es un hombre que está sentado con los brazos así en esta posición. Es una maravilla en cuestiones de arte, en cuestiones de estética. Se ha hecho una comparación cronológica en relación al desarrollo de las sociedades mesoamericanas y el desarrollo de las sociedades griegas, por ejemplo, una comparativa, y resulta ser que haciendo este estudio, esta pieza de luchador tiene un desarrollo de movimiento, porque hay que visualizar que esta pieza es monolítica. Llegar a ese punto para los griegos, los escultores griegos, les tardó muchísimo tiempo, cosa que a los artistas escultores olmecas no.
la escultura griega tenía los brazos separados del cuerpo, los brazos eran hechos por separado, Estela. O sea, cuando dices monolíticas es en un solo bloque de piedra. Exactamente, que fueron maestrazos los hombres mesoamericanos. Podrían hacer esculturas en monolito, tanto esculturas como edificios. Viene a mi mente el Palacio de las Águilas, que está ahí en Malinalco. Es un templo monolítico. Para que llegaran a concretar esas otras culturas que vemos tan grandes y maravillosas, que sí lo fueron. Pues sí, grandísimos eran, pero también grandísimamente idealizados. Así es. No negamos, porque también admiro mucho lo que es el arte griego, pero haciendo esta comparativa, y lo estoy haciendo simplemente para el hecho de que las personas que nos estén viendo puedan darse una idea de la gran riqueza que tiene el arte mexicano desde su origen. Ajá. Entonces, vuelvo a esta pieza del luchador, pieza del arte olmeca. Según los estudios realizados acerca de la pieza, es una obra maravillosa que nos retrata, decías en otro video, Estela, el arte es el retrato de la sociedad, es una fotografía pues, de la sociedad, del carácter social en muchos sentidos. Es lo que pasa con esta pieza del luchador. Nos permite darnos una idea de la grandeza del arte mesoamericano, de la grandeza de los artistas precolombinos, el conocimiento que tenían para desarrollar piezas de arte. El conocimiento y la habilidad, porque si nos metemos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, no terminas de recorrerlo en un día. Y no. Yo veo, por ejemplo, las vasijas de barro de algún periodo y las veo perfectas. Y puedo comparar lo que se hace ahora en barro, que no tiene la calidad que tenían entonces. Es lo que le digo a mis alumnos de la facultad. Si México en algo es potencia mundial, es en arte y cultura. Somos potencia mundial. Fíjate, Estela, que hay un festival en Europa que se hace año con año. Me evoca al Festival Cervantino, porque lo tenemos, bueno, yo lo tengo aquí tan cerca, el Festival Cervantino, aquí en Guanajuato, donde año con año se hace este festival y cada año se invita a un país, se invita a un estado y se hace toda una fiesta cultural bastante interesante. A mi particular punto de vista ha cambiado muchísimo, ya no es el mismo Cervantino que era antes era algo que yo disfrutaba muchísimo. Hoy día se ha visto invadido por estas cuestiones de arte objeto, arte conceptual, arte VIP, que sinceramente pues ya no me dan ganas de ir en lo particular. Ay, Jesús, pero bueno. Jesús, lo que pasa es que te estás haciendo viejo. Eso, yo creo que esa es la respuesta. No, es una broma. No, lo que pasa es que tú como creador, o uno como creador, debe estar abierto al cambio, pero no siempre es tan rápido, ni es tan fácil. Como sí. Que hay que comprender mucho la historia que hay detrás de todo esto, como para que tengas esos referentes y digas, bueno, está bien, lo puedo apreciar. Así entonces, pero entonces, ¿por qué hace referencia del Festival Cervantino? A un festival en Europa se hace año con año, donde en los primeros años era muy centralizado Europa. Se hacía en algún lugar y decían los países invitados es Francia y España. Al siguiente año se volvió a buscar una locación y bueno, ahora los países invitados es Italia y Portugal. Llega el momento, Estela, donde deciden abrir las puertas y dicen, bueno, vamos a invitar países no europeos. Hay un comité de organizadores y entonces viene el debate. ¿Cuál sería el primer país no europeo que podemos invitar, que cause impacto, que cause sensación? Por votación, ¿cuál país crees que ganó, Estela? México, efectivamente. México se convierte en el primer país invitado, no europeo, en participar en el festival. Fue un éxito. Festival Europalia es el nombre del festival. Y entonces, festival con tendencia cultural, pintores mexicanos, fotógrafos mexicanos, dibujantes, escultores, músicos. Recuerdo un músico maravilloso, Estela, probablemente lo conozcas, 100% mexicano, Jorge Reyes, maravilla de músico. Él se dedicaba a hacer música prehispánica, editó muchos discos en vida, lamentablemente falleció y muy joven por problemas, si no me equivoco, cardíacos. Este músico excelente, que empezó en una banda de rock
mexicano, el nombre Chacmol, se llamaba sí la lo banda. recuerdo. Sí lo recuerdo. Como rock progresivo, un grupo de los 70s, Estela. Ajá. Sí. Hablando de arte mexicano, fíjate qué padre nombre, Chacmol, para esta banda de rock progresivo mexicano. Y después él sale de Chacmol y como solista empieza a hacer música prehispánica utilizando instrumentos prehispánicos, que por cierto también aquí en Guanajuato tenemos un pueblo fantasma donde era un pueblo minero que al explotarlo tremendamente pues acaban con esta riqueza y queda como pueblo fantasma, pero ahora es famoso a nivel mundial porque hacen instrumentos prehispánicos. ¿Cómo se llama el Pozos, pueblo? Mineral de Pozos, Guanajuato. Y ahí hacen instrumentos. ¿Qué hacen? ¿Qué Hacen construyen? instrumentos prehispánicos, teponastlis, silbatos, ocarinas, tambores, todos los instrumentos prehispánicos que te puedas imaginar. Lo interesante, lo padre, lo curioso y lo triste es que muchos de esos instrumentos pues van al extranjero, se consumen en el extranjero, como mucho de nuestro arte y nuestra maravilla artística. Hablando de Jorge Reyes, precisamente Jorge Reyes, bueno, me tocó saber, hacía conciertos aquí en México y muy poca asistencia. Hizo una gira en Europa, iba por 2 fechas, los teatros llenos, abarrotados, todo el mundo quería ver a Jorge Reyes en Europa. Tuvo que abrir 4 o 5 fechas más porque fue un éxito tremendo Jorge Reyes con esta música prehispánica, que adosaba la música prehispánica a música electrónica, entonces el resultado era fabuloso. Quien no lo conozca, les recomiendo mucho, tiene muchos discos él, les recomendaría a todos porque todos son fabulosos, pero les recomiendo en particular un disco que se llama A la izquierda del colibrí. Búsquenlo, está en YouTube, participa en ese disco con Alejandro Camacho, el actor. Ya ven que tiene una voz así como que muy impactante, sí. el maestro Camacho. Entonces, un dato curioso, participa él, vienen poesías de Netzahualcóyotl. Muy poético el título. A ver, Jesús, entonces, no solamente los olmecas, sino todos los pueblos originarios dejaron vestigios, los mayas, los mexicas. Fíjate que, por ejemplo, en Azcapotzalco originalmente fue un imperio, que era el imperio de los tepanecas, y cuando llegaron los mexicas, pues invadieron todo el territorio y a final de cuentas, antes de la llegada de los españoles, en Azcapotzalco había todavía poblaciones mexicas y poblaciones tepanecas. Sí, es una riqueza tremenda, Estela. Quisiera compartirte en este momento a ti, a todas las personas que nos acompañan en este video. Fíjate que pasa algo muy curioso en relación a lo que tú mencionas. Aquí el estado de Guanajuato, donde radico, se creía infértil en materia de cultura prehispánica. Muy rico en cuestiones novohispanas. Sí, porque Guanajuato fue uno de los lugares donde explotaron el oro, ¿no? Tremendamente. De la minería aquí, tremenda. Y volvemos a esos retratos históricos, sociales, la ciudad de Guanajuato, que es bellísima, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, riquísimo en ese sentido. Pero en materia prehispánica, durante muchísimos años, se creía que no había nada. En los últimos años, Estela, están surgiendo pirámides por aquí y por allá. Aquí, precisamente, a 15 minutos de donde yo vivo, se localizó un centro prehispánico enorme. Según los antropólogos y arqueólogos, creen por las dimensiones de lo que han estudiado incluso ya con tecnología, con máquinas, escáneres, es más grande que Teotihuacán. Se llama Labor de Peralta. Hay documentales en YouTube, búsquenlos por favor. Hay un documental buenísimo que hizo la Universidad de Michoacán. Y volvemos a lo mismo, no sé por qué pasa esto. ¿Por qué tiene que venir otro estado a investigarnos? En vez de que, bueno, aquí pues, tenemos también importantes universidades. Por ejemplo, en Michoacán es muy rico en materia de arte prehispánico. Y probablemente tenga algo que ver por ahí, que haya venido la Universidad de Michoacán a Guanajuato a investigar este centro. Pero es impresionante, Estela, es un lugar impresionante. Ahorita están localizadas alrededor de 46 pirámides, que en su mayoría están sepultadas, y están surgiendo donde quiera por todo el estado. Ahorita ya oficialmente registrados por INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, están cuatro centros importantes registrados en el estado de Guanajuato. Digo, durante años se creía que no había nada. ¿De qué grupos originarios serán? Es tan rico, es tan interesante, Estela, porque, por ejemplo, hay un edificio de arquitectura teotihuacana. Hay otra con tendencia maya. Hay otra con tendencia mexica.
Y las esculturas que se han encontrado también, todo eso estaba sepultado, se creía que eran cerros, montañas. Todo eso que se ha encontrado también, piezas como las que yo te decía al inicio de este video, Pretty Ladies se han encontrado. La gran pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en este centro? No se sabe a ciencia cierta. Conozco un arqueólogo de los que elaboran aquí, me decía que probablemente esto era como un centro vacacional, donde varias culturas llegaban, gente prehispánica de varias latitudes llegaba a este punto. Es una teoría. Lo que sí es que este lugar, en Guanajuato, siempre ha sido punto crucial. En la independencia fue punto crucial. Aquí también, a unos cuantos metros de distancia, Miguel Hidalgo liberó esclavos, por ejemplo, para que te des una idea. Fue punto crucial en la independencia, fue punto crucial en la revolución. Pues, ¿por qué no pensar que fue un punto crucial en la época prehispánica? Claro, está en el centro del país y en el paso hacia el norte. Es el punto que conecta norte y sur. En primera, se está descubriendo recién. Sí. No se imaginaban que allí hubiese. En segunda, aquí se conjuntan todas. ¿Por qué? Bueno, fíjate lo importante que es la lectura que hacemos de lo que encontramos. Hay un libro que se llama El cáliz y la espada, de Riane Eisler, y ella ahí analiza las visiones que tuvieron los primeros arqueólogos que encontraban estos vestigios de los grupos antiguos. Del mismo modo que se hacen esas lecturas en las pinturas rupestres y que supuestamente hablaban de la guerra, y que con nuevas lecturas se descubre que no son lanzas lo que parecen, sino que son ramas, que es naturaleza. Lo importante que es cuando se hace otro enfoque menos patriarcal, por decirlo de algún modo. Nos contaron las cosas de un modo torcido porque estaban siendo vistas desde un enfoque limitado. Y ahora que tenemos más acceso a la información, más gente en las universidades, más tecnología, se está haciendo otra lectura del pasado. Sí es, y muy importante, Estela. Agradezco muchísimo a los amigos que nos estén siguiendo aquí en Los Cuernos de la Luna, y también agradezco sus suscripciones y sus comentarios. Siempre son bienvenidos. ¿Qué más nos puedes hablar sobre el arte prehispánico? En cuestiones generales, decíamos la primer cultura olmecas, y de ahí pues se derivan muchas más. También hay que entender, Estela, que cada cultura era diferente. Era como decir naciones diferentes, países diferentes, porque también a veces se tiene esa tendencia a creer que eran los mismos, decir, pues mexicas y mayas es lo mismo. No, son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, en esa diferencia también encontramos una gran apertura entre cómo vivían el arte los mexicas, por ejemplo. Con los mexicas encontramos el arte plumario, por ejemplo, que lo desarrollaron a la perfección. Los recolectores de plumas para hacer el arte plumario viajaban kilómetros y kilómetros. Hay un registro incluso de que llegaron hasta Perú, por ejemplo, buscando plumas, y también para otras cuestiones, ¿no? Pero en el sentido del arte de lo que estamos hablando, pues imagínate todo lo que recorrían para hacer esta recolección de plumas y así generar obras de arte, escudos, pectorales, penachos. Los penachos, y fíjate que aquí, esta zona de Azcapotzalco, que es un pueblo originario, también es un barrio que se llama San Miguel Amantla. Allí hacían arte plumario. Ahora ya ni siquiera tenemos las especies de pájaros que ellos utilizaron, que espero que no los hayan matado para quitarles las plumitas, ¿verdad? Ojalá que no. A ver, tenemos como arte prehispánico las esculturas, la alfarería, el arte plumario, la orfebrería. Sí, entra ahí la cerámica, ¿verdad? Que también es algo excelente. Los textiles. Los textiles. Fíjate, ahora actualmente incluso los bordados, que son plagiados por algunas casas de moda muy, muy caras, y que pues hasta se tienen que estar registrando como cualquier obra de arte. Sí, exactamente. ¿Qué decir hablando de arte? Por ejemplo, los mayas fue el arte más fino, junto con el arte de Teotihuacán. ¿Qué decir de, por ejemplo, los artistas mayas que inventaron el color azul turquesa para cuestiones de arte? Y pues de aquí se legó al mundo, ¿no? ¿Con qué lo hacían? Es un pigmento... Pigmentos minerales, pigmentos naturales. Fíjate que esto lo viví yo muy de cerca. Hace un tiempo tuve la fortuna de tomar un curso en el Centro Nacional de las Artes,
donde nos enseñaron a hacer pintura, donde nos enseñaron a hacer tintas. Ahí me quedó más claro, muchísimo más claro me quedó cómo trabajaban los artistas en la antigüedad. Nada más que, bueno, pues estamos sumergidos en este materialismo, donde pues tengo que ir forzosamente a la papelería a comprar mis tubos de pintura, porque pues ya no tengo el conocimiento de cómo desarrollar mis materiales, ¿no? Cosa que los artistas prehispánicos hacían. Pero también, por ejemplo, el rojo. Sí, el que conocemos como magenta, ¿no? O de la cochinilla grana. Sí, se extraía de la cochinilla, y que todavía existen algunos talleres donde se produce, que esto nutrió muchísimo el arte en Europa, claro, porque eran colores que no lograban. Pues según tengo entendido, el mismo rojo de la bandera francesa se tomó de ahí, ¿no? Entonces... Sí, pero también eran productos carísimos. Mira, hace años cuando estaba frente a Grupo nos llegó un plan de estudios donde nos pedían que enseñáramos a los jóvenes a generar proyectos para innovar objetos técnicos. Eran muchachos de secundaria, pero tendrían ellos que ir pensando cómo innovar o cómo crear algo que no estaba hecho. Y se conoce como objeto técnico a todo lo que es producido por el ser humano. Y hubo un joven que dijo, maestra, ¿por qué nos pide que hagamos esto si ya todo lo encontramos en el autoservicio? Todo está en la tienda, ¿sí? Entonces tú dices, pues ahora ya los artistas no saben crear su propio material. Yo cuando empecé a pintar, creí que me iban a enseñar a hacer los pigmentos, porque sabía que en las escuelas así se enseñan. Pero no, me dijo el maestro, ¿y para qué te vas a tomar el tiempo? Eso te va a quitar mucho tiempo, y si lo que tú quieres es pintar, cómprate los tubos de pintura ya hecho. Ya lo tienes hecho, ¿para qué trabajas de más? Claro, sí. Sí, tienes razón, vivimos sumergidos en el materialismo y en un sentido pragmático de la vida. Pero bueno, tiene pros y contras. Ah, claro. Aunque sí siento como que nos estamos yendo demasiado a la ignorancia. Y la dependencia, sí. Debe haber habido muchísimas más cosas que se generaban en México que nutrieron el arte. Dime algún otro elemento del arte prehispánico, porque esto tal vez amerite que hagamos otro video. Sí, sería muy bueno hacer más charlas, más pláticas sobre el tema, porque hay bastante que hablar, Estela. La arquitectura como manifestación de arte, pues también riquísimo. Aquí en el centro que yo les hablaba hace un momento, arqueológico Peralta, hay un edificio que tiene un patio hundido enorme, que es como del tamaño de una cancha de fútbol profesional, imagínate. Entonces, por ejemplo, ahí los guías le piden a un grupo de personas que se pare en una esquina y el otro grupo de personas se va hasta la otra esquina. Al momento de estar ubicados, empezamos a hablar así bajito, y se escucha perfectamente hasta la otra esquina. La acústica, pero es súper raro porque se escucha como cuando hablábamos por radio. Uh-huh. Así se oye. No se oye la voz normal, se oye así como si estuviésemos hablando por radio, pero se escucha perfectamente bien. Entonces, ahí te habla de esa labor del artista, el arquitecto como artista, el ingeniero civil, en conjunto, el artista trabajando con otros en el área para el desarrollo de estas construcciones, ¿no? Entonces, es algo fabuloso. Acabamos de entrar en un campo minado de belleza, de creación y de descubrimiento. No terminaríamos de explorar en un solo video. No, imposible. Yo quiero pedirles a los amigos que nos estén siguiendo en esta propuesta, que nos hagan sus comentarios y nos digan de qué les gustaría que hablásemos, que investiguemos para comentarlo en este canal, en Los Cuernos de la Luna. Sí, porque el arte nos habla de una realidad. Así pero es. También es una lectura. También es una lectura y puede haber más de una lectura sobre Así el pasado. Es. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma de mirarlo. ¿Cómo ves? Así es, Estela. Aunque, claro, bueno, podemos conceder, podemos satanizar, podemos juzgar, ya dependerá de la necesidad de cada quien. Claro. Bueno, pues mira, por el momento, con todo y mi pesar, nos tenemos que retirar, agradeciéndote a ti estos comentarios y que ya, pues aquí está la semilla, hay que seguir investigando. Y a ustedes, amigos que nos han seguido en este video, muchísimas gracias. No dejen de buscar el arte porque siempre está en los cuernos de la luna, pero nosotros también podemos subir a esos cuernos. Así es. Bueno, que estén muy bien. Jesús, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a todos. Oye, Jesús, ¿por qué no nos muestras algo de lo que tú tienes ahí? Eso es tuyo, ¿verdad? Esto es mío, lo que está atrás de mí, Estela, sí, exactamente. ¿Este eres tú? ¿Esta imagen eres tú?
Es mi primer autorretrato, que bueno, ya decíamos en otra ocasión que todo lo que hacemos es autorretrato, pero, Ajá, sí, pero pero tú sí te fuiste directo. ese ¿Y soy yo eso que tienes, después. sí, y eso que tienes allá a un lado? Y esto es un personaje que creé hace ya muchos años, un personaje que estaba vivo, o sea, era de carne y hueso, entre comillas. Y Mm. después, una situación difícil que pasé, pues decidí quitarle la vida y ahora, a partir de ese momento, se le ve el esqueleto. ¿Cómo se llama? Bueno, no tiene nombre en sí, no recuerdo el título de la obra. El autorretrato es óleo y el otro es técnica mixta. Bueno, ahora ¿Vale? sí, hasta luego. Adiós, bye. Bye.